Hola, bienvenidos al curso en Competencia en Ciencias Sociales. Es un gusto saludarte. Soy la profesora Rosa Guadalupe Sequera López. Estaremos trabajando juntos en las siguientes 3 sesiones. Espero contribuir a tu formación y aclarar tus dudas para la resolución de tus ejercicios. ¡Mucho éxito! En sesiones anteriores estuviste trabajando con temas como las causas que dieron origen a una civilización, los rasgos culturales actuales, los elementos sociales y el entorno cultural de nuestra sociedad. Ahora sí, comenzamos. La quinta sesión nos espera. Acompáñame a explorarla. En dicha sesión contaremos con actividades de apertura, desarrollo y cierre. Y vamos directamente a conocer las características de la sociedad mexicana a través del tiempo. Comenzamos esta sesión mencionando lo importante, inmenso y la gran diversidad que existe en el mundo en el cual habitamos. Y cuando digo inmenso, no solo me refiero al tamaño, ya que cabemos literalmente un mundo de gente. Hablo más que nada de la gran diversidad que existe en el planeta Tierra. Diversidad de cultura, de sociedad, de lengua, de religión, tradiciones, artes, política, etc. Y todo esto nos envía claramente a nuestros antepasados. ¿Por qué? Ya que en un mundo tan diverso hay un momento en el cual llega lo que conocemos como globalización, que sin duda alguna influye gran parte de esa diversidad y es donde aprendemos unos de otros. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque naturalmente los seres humanos necesitamos de otras personas para la convivencia diaria, por lo que nuestras tradiciones van pasando de persona a persona, de cultura a cultura y de país en país, haciendo una gran mezcla de cultura y sociedad. Si bien sabemos, cada país tiene sus propias características que lo resaltan de entre otros tantos más. Es decir, con su historia da a conocer su sociedad, sus costumbres, sus patrimonios, etc. Y si de diversidad hablamos, México se pinta solo, pues ¿qué país tan más rico tenemos? A través del tiempo, los seres humanos vivimos en sociedad y la historia trata de las relaciones del individuo con su entorno, no solo en lo material, sino también en lo cultural. Desde nuestros antepasados, los seres humanos nos relacionamos con muchas personas, principalmente con nuestra familia en un comienzo. Posteriormente con los vecinos, con los miembros de la misma comunidad, de nuestro oficio o profesión, con quienes tenemos los mismos intereses o los mismos gustos y también compartimos preocupaciones económicas, inquietudes estéticas, principios morales, etc. Es importante mencionar que las sociedades se organizan a partir de estructuras sociales como lo que viene siendo el lenguaje, el arte, la religión, el gobierno, la propiedad, la familia, la educación, es decir, toda una organización social. También no hay que dejar de lado que tanto hombres como mujeres han formado movimientos sociales para la construcción de un gran país sin importar la diversidad cultural. Y si de cultura hablamos, qué buena cultura tenemos en México. Hoy vivimos en un país libre de luchas y de organizaciones porque nuestra historia así lo confirma. Sin embargo, debemos reconfirmar nuestra historia oral porque somos producto del mestizaje. Esto nos lleva también a analizar todas esas transformaciones que la sociedad mexicana ha tenido, principalmente hablando de los cambios políticos, de los cambios económicos, sociales y culturales que hemos venido manejando.
También hablamos de estructuras sociales, las cuales tienen una gran importancia dentro de la sociedad mexicana, ya que tienen un gran peso en el desarrollo social, es decir, que estas estructuras se van a integrar a los paradigmas y formas de pensamiento mediante las cuales se rigen las sociedades. Y bien, pasamos a nuestra primera actividad y con base en la información que te acabo de presentar y analizando la lectura de la página 31 de tu manual, responde las preguntas que a continuación te solicitamos. ¿En qué ámbitos ha sufrido transformaciones la sociedad mexicana? ¿Qué periodos de la historia consideras que marcaron de manera definitiva el rumbo de nuestro país? Según la lectura, ¿cuáles son las estructuras sociales en las que se organizan las sociedades? ¿Y cuál es la importancia de estas estructuras dentro de la sociedad mexicana? Encuentra las respuestas. Pasemos ahora al siguiente punto. Y es que es bien sabido que las organizaciones sociales de la sociedad mexicana se basa principalmente en los más importantes periodos o épocas históricas de nuestro país. Así es que a continuación vamos a describir cada una de ellas, organización social de la sociedad mexicana. Y para ello nos vamos a basar en los periodos históricos, desarrollando las civilizaciones desde la época prehispánica hasta la Revolución Mexicana. Y comenzamos con la época prehispánica, que abarca del periodo 2000 a.C. a 1520 después de Cristo. Durante esta época se descubre principalmente el comercio, ¿sí? Dándole paso a la compra y venta tanto en agricultura como en ganadería. Asimismo, nuestros antepasados crean nuevas herramientas y forman grandes industrias. Y comenzamos con la época prehispánica, a partir del periodo 2000 a.C. hasta el 1520 después de Cristo. Una de las causas principales de esta época prehispánica es el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. La creación de herramientas y la formación de pequeñas aldeas fue lo que la originó. Obviamente, al surgir nuevas aldeas, al tener más cultura, más sociedad, surge lo que vienen siendo los gobiernos, formación de grandes ciudades, desarrollo de instrumentos para su artesanía. Vamos ahora con la época colonial. De manera resumida, abarca de 1519 a 1521 y surge con el muy conocido descubrimiento de América por Cristóbal Colón. La avaricia, también de otro personaje llamado Hernán Cortés, de querer apoderarse de las tierras y de toda la riqueza del pueblo, hace que se sometan a una guerra, ¿sí? Surgen también lo que son nuevas enfermedades en esta época de la conquista. Hay transformaciones de pueblos, ciudades, de estados, hay nuevas costumbres, etc. Pasamos ahora a la independencia de México, que abarca del periodo de 1810 a 1821. Su causa se originó principalmente por la desigualdad social, el deseo del pueblo mexicano para poder ser libre e independiente y tomar sus propias decisiones. El Porfiriato, que abarca de 1877 a 1911. Lo que causó este periodo tuvo su inicio o su principal causa en lo que viene siendo la rebelión de Tuxtepec en 1876, en la cual Porfirio Díaz sube al poder al oponerse a la reelección. Esta rebelión tenía como principal ideal la no reelección. Y finalizamos con la Revolución Mexicana, en donde su aparición fue por causas económicas, es decir, había una concentración de tierras en pocas manos, crisis agrícolas que ocasionaban la baja productividad, un régimen económico muy injusto. Pero ¿qué pasa aquí? Que los principales beneficiarios fueron las empresas extranjeras.
y los mexicanos tuvieron una pobreza campesina extrema. Vamos ahora con la siguiente actividad. Vas a realizar la actividad de tu manual que se encuentra en la página 32. Y esto es lo que vas a hacer. Con base en la información presentada y la tarea que investigaste, elabora una línea del tiempo sobre la organización social de la sociedad mexicana a través de los periodos o épocas históricas del país. Similitudes y diferencias de la estructura social en las épocas prehispánicas versus actual. Y comenzamos con estas similitudes y diferencias de las estructuras sociales, basándonos principalmente o comenzando con la educación. ¿Cómo era la educación en la época prehispánica? Bueno, la educación inicial era principalmente en la familia. Posteriormente de que nuestros padres nos educaban, pues los hombres tenían acceso a la escuela religiosa y la escuela de la guerra. Posteriormente, en la época actual y muchos años después, la educación está centrada en la globalización y en la tecnología. Pasamos al siguiente aspecto, que es la sociedad. ¿Cómo consideramos que era la sociedad en la época prehispánica? Bueno, pues estas fueron jerarquizadas, es decir, estaban marcadas por clases sociales, y si recordamos la pirámide social, vamos a ver siempre en lo más alto a gobernante, sus familiares y posteriormente en segundo lugar los sacerdotes y los nobles. Es decir, estos tenían alto rango en la organización y tenían mucho poder sobre el pueblo. En la época actual tenemos una sociedad pluralista, es decir, tenemos un pluralismo de ideas y de estilos de vida, una sociedad muy tecnológica que tiene un proceso de cambio profundo y rápido, y principalmente una sociedad laica. Y hablando de eso, vamos al siguiente aspecto, que es religión. En la época prehispánica, los códices indígenas son singulares a documentos que exponen la mezcla de dibujos y jeroglíficos. Cada civilización tenía sus deidades y su mitología, y su religión principal era politeísta. ¿Qué pasa en la época actual dentro de la religión? Bueno, pues la predominante actualmente es la católica, el cristianismo, pero también surgen muchísimas otras más. Entonces es un tema muy extenso, el cual también trae mucha controversia consigo mismo. Pasamos al siguiente aspecto, y es hablar sobre el gobierno. En la época prehispánica, los gobiernos teocráticos y militares tenían, por ejemplo, los aztecas, un gobernante al cual llamaban Tlatoani, y también los sacerdotes tenían poder sobre el pueblo, así es que asistían como gobernantes. ¿Qué pasa en el periodo actual? Tenemos un gobierno democrático en el cual cada persona, tanto hombres como mujeres, obviamente mayores de 18 años, podemos ejercer libremente el derecho a votar y decidir qué gobernantes queremos. Pasamos ahora a la economía, y es que anteriormente, en la época prehispánica, su principal fuente de ingreso fue la agricultura, que fue una de las principales actividades de comercio, y actualmente la economía se sigue basando en el comercio, pero a nivel global, dejando grandes ganancias, o pérdidas también, a nuestro país. Actividades. Vas a realizar la actividad de tu manual que se encuentra en la página 33. Vas a elaborar un cuadro comparativo. En ese cuadro hablarás sobre las similitudes y las diferencias de las estructuras sociales en comparación con la época prehispánica y la época actual.
En los anteriores ejercicios pudiste visualizar cómo las estructuras sociales tienen diferentes aplicaciones en las distintas épocas históricas en México. Responde a continuación las siguientes preguntas. ¿Es distinta la sociedad prehispánica a la actual? ¿Qué características se conservan? A pesar de las diferencias, ¿crees que la sociedad prehispánica puede ser un precedente de la sociedad actual? ¿Consideras que todos los aspectos que conforman la sociedad mexicana son muy positivos? Justifica cada una de tus respuestas. No olvides que la sociedad prehispánica es totalmente distinta a la sociedad actual. Lo importante de todo esto es que aún conservamos aspectos como lenguaje, gastronomía, culturas, tradiciones, etc. Sin embargo, tampoco olvides que no todos los aspectos que conforman la sociedad mexicana son positivos, ya que existen problemáticas de índole político, social y económico. Ejemplo de propuestas de mejoramiento social. Para finalizar, no olvides elaborar una lista con 10 propuestas de mejoramiento social en torno a los elementos de la estructura social que revisaste en la sesión, la cual se encuentra o la puedes visualizar en la página 34 de tu manual. Y no olvides la tarea para la siguiente sesión, la cual es investigar las contribuciones de 2 mujeres de cada periodo y siglo que se enlista a continuación: siglo prehispánico, siglo colonial, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Considera su nombre, periodo de vida, datos biográficos relevantes, contribuciones, especificando en qué ámbito, ya sea social, cultural, económico, científico, político, etc. Para más información y visualizar los videos, busca en la página 35 de tu manual. Gracias por la atención prestada a esta sesión. Nos vemos en la próxima. Hola, bienvenidos. La 6ª sesión nos espera. Acompáñame a explorarla. En esta sesión te apoyaré a realizar tus actividades de apertura, desarrollo y cierre que vienen en tu manual de ejercicios. Comenzamos. En esta ocasión hablemos de equidad de género. ¿Qué se te viene a la mente cuando decimos equidad de género? Tal vez puedes pensar en muchas palabras, pero principalmente en la igualdad entre hombres y mujeres, en los mismos derechos y en las mismas oportunidades. Te cuento que la historia de la humanidad está escrita por grandes hombres y mujeres. Hoy vamos a destacar las acciones de mujeres que dejaron huella tanto en México como en el mundo. Algunas son científicas, otras luchadoras sociales, pero lo que tienen en común es la determinación para defender sus convicciones. Algunas de estas mujeres son Sor Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Frida Kahlo, Carmen Cerdán, Adela Velarde y Hermilia Galindo. Nunca olvides que todos somos importantes. Ahora bien, analicemos las siguientes preguntas que te servirán para contestar tu manual. ¿Consideras que las mujeres han tenido las mismas oportunidades de desarrollo a lo largo de la historia? ¿Cuáles son las etapas históricas en las que consideras que tuvieron mayores restricciones? ¿A qué tipo de limitantes tuvieron que enfrentarse las mujeres que investigaste? ¿En la actualidad persisten estas limitantes?
Pasemos a continuación a analizar las mujeres que han dejado huella trascendentalmente en la historia de México y, por qué no, del mundo. Y comenzamos hablando de esta increíble mujer llamada Frida Kahlo. ¿Qué fue lo que hizo Frida Kahlo? ¿La conoces? Bueno, Frida Kahlo fue una pintora mexicana del siglo XX, la cual fue reconocida como un icono pop de la cultura de México. Todas sus obras giran en torno a su biografía, es decir, a su vida personal y a todo el sufrimiento que tuvo, amada por muchas y criticada por otras tantas más. Ella es Frida Kahlo. Pasamos ahora a ver a Leona Vicario. ¿Has escuchado hablar de ella? Bueno, Leona Vicario fue la primera periodista mexicana. Fue miembro de la Sociedad Secreta de los Guadalupes, objetivo de la independencia en el siglo XVIII. Esta mujer apoyaba a la causa independentista. Pasamos ahora a analizar a Sor Juana Inés de la Cruz. Yo creo que sí te suena, ¿verdad? Esta mujer fue una exponente de la literatura en español en el siglo XVII. También fue creadora de grandes poesías y de muchísimas más obras de teatro. Hablemos ahora de Ermilia Galindo, una mujer sumamente importante porque fue la primera feminista. Defendió el derecho de la mujer al voto en el año de 1916 y fue la primera candidata a diputada federal. Pasamos ahora a analizar a Carmen Cerdán. Pero, ¿quién es Carmen Cerdán? ¿La conoces? Bueno, Carmen Cerdán apoyó el movimiento revolucionario en el siglo XX. Ella se quedó a cargo de la revolución en Puebla. Y finalizamos con una mujer llamada Adela Velarde. Y quizás te sonarán las Adelitas de la Revolución Mexicana. Bueno, pues esta mujer fue una enfermera revolucionaria en el año de 1914. También cuidó de enfermos y heridos durante la Revolución Mexicana. ¿Y sabes qué fue lo mejor? Que participó en batallas, así como lo escuchas. Ella portó armas, disparó y se enfrentó por su país. ¿Sí o no que estas mujeres han dejado una gran huella? Y aprovechando las biografías de estas mujeres, déjame contarte que desafortunadamente a lo largo de la historia ha existido una marcada desigualdad que se ha vuelto sistemática. Esta desigualdad es la misma que se presenta en todos los aspectos sociales, políticos, económicos, educativos o artísticos. Durante muchísimos siglos no se contempló ni se valoró el papel de las mujeres en los aspectos mencionados. Prueba de ello es que hasta en el año de 1953 se nos incluye en el derecho constitucional para poder participar en los procesos democráticos del país. Te pregunto, ¿qué opinas tú, mujer o hombre también, sobre que en el año 2021 no tuviéramos derecho a elegir sobre nuestros representantes, sobre nuestra democracia y a ser libres de nuestro pensamiento y de nuestras acciones como mujeres? Te lo dejo de tarea. En la actualidad todavía persisten muchísimas limitantes. A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en la práctica cotidiana persisten percepciones que obviamente van a fomentar la exclusión, ¿sí? Y la desvaloración del papel de las mujeres en nuestra sociedad, categorizándonos como unas personas muy débiles, o mejor conocido como el sexo débil. Pero demostremos que eso no es verdad. Actividad. Contemplando la búsqueda que realizaste en casa, agrega a las mujeres que investigaste.
En la página 36 de tu manual encontrarás un gráfico como el que te muestro aquí para que realices tu trabajo. Y finalmente vas a responder las preguntas de la página 36 y 37 apoyándote de la explicación que se te proporcionó. Siguiente caso. La increíble historia de Malala, la niña que el talibán no quería que estudiara. Para esta actividad deberás leer el caso sobre Malala que se encuentra en la página 38 y 39 de tu manual. Posteriormente responderás el cuestionario de la página 39 y 40. Y no te preocupes, que yo te voy a ayudar a resolverlo. ¡Vamos allá! Las preguntas que vas a analizar son las siguientes. ¿Por qué es importante el derecho que Malala defendía? ¿De qué manera debe tratarse a las niñas, niños y adolescentes? ¿Por qué crees que tardaron tanto en auxiliar a Malala cuando le dispararon? ¿En tu entorno has observado que existe un trato desigual entre hombres y mujeres? Al inicio de la sesión, revisamos una línea del tiempo con mujeres que fueron importantes para la historia de México. ¿Tú crees que tuvieron que librar algunos impedimentos para lograr sus objetivos? Y finalmente, ¿consideras que el evento por el que pasó Malala fue justo? No olvides de justificar tus respuestas. Y bien, recuerda muy bien esta cara porque no se te debe de olvidar y es que es una mujer muy importante a nivel mundial. Ella es Malala, de la persona de la cual tú leíste su historia en las páginas anteriormente mencionadas y de las cuales vamos a reflexionar por qué es el derecho que lucha ella principalmente. Malala defiende principalmente el derecho a la educación de las mujeres, ¿sí? En su país de origen, Pakistán. En este país realmente excluyen a las mujeres en la participación de diversos aspectos, por lo que deben de considerar más bien en ese país que la educación es un derecho humano de suma importancia y si no es que el más importante, ya que dota a las personas de herramientas, habilidades y capacidades para la vida, mismas que contribuyen a superar las situaciones adversas a las que podrían enfrentarse en sus entornos. Pero ¿qué pasa con esto? Obviamente debemos de tener conciencia sobre que la manera en la cual se debe de tratar a todas las personas, sean niños, niñas, adolescentes o adultos, es con respeto, con dignidad, con dulzura, con cariño, con alegría y principalmente a ellos que son niños y que les están negando este derecho a la educación, principalmente a las niñas. Es muy importante también mencionar que todo este acontecimiento que Malala vivió, que tú ya lo debes de leer en tu historia o ya lo debiste de haber leído, es muy injusto debido a que Malala pues es una luchadora social que busca principalmente un beneficio para las niñas y para las mujeres de su entorno. Sin embargo, ella ha atravesado por muchas situaciones. Una de ellas es cuando le dispararon, ¿sí? Y déjame decirte que en países como Pakistán, las mujeres no tienen el mismo valor que los hombres, por lo que las muertes de estas mujeres suelen ser un tanto infravaloradas. Es decir, que pues tal vez por eso no se acercaron a ayudarla al momento en el que ella le disparan. Sin embargo, debemos de ser conscientes de que todos tenemos el mismo valor como seres humanos. Y no olvides también analizar todos esos casos en los que a lo mejor te has enfrentado a algún trato desigual entre hombres y mujeres. No nos vamos a un caso tan complicado y lo podemos ver en casa con nuestra familia. ¿Apoyas a mamá o dejas que ella haga todo el quehacer por ser la mujer o por ser la mayor en tu casa?
Vivimos a lo mejor 3, 4, 5 personas en casa, así es que todos vivimos ahí, todos participamos. No dejemos únicamente que una sola persona haga el quehacer, ¿sí? Porque no es únicamente trabajo de la mujer hacer el quehacer del hogar, es trabajo de todos los que habitamos en ese hogar. No debemos olvidar tampoco que por igualdad de género se va a entender la existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y pública que les brinde y les garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen. Actualmente se reconoce a nivel internacional que la igualdad de género es una pieza clave del desarrollo sostenible. Y por género se entiende que las construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles, las percepciones y los estatus de las mujeres y de los hombres en una sociedad. Así es que vamos ahora a analizar los siguientes casos. Estrategias para mejorar la equidad de género o el trato igualitario entre hombres y mujeres. Ejemplificación de casos. Vas a analizar el siguiente caso. En el trabajo vemos un caso de discriminación de género, ya que los pagos son más altos a hombres que a mujeres y ambos realizan el mismo trabajo. ¿Qué crees que se deba hacer? ¿Nos ayudas a encontrar la estrategia adecuada para resolver este problema? Contamos con tu valiosa colaboración. Otro caso más es: una persona le cuenta a su amigo que está muy molesta con su hija porque le confirmó que está en el equipo de fútbol y obviamente ella dice que ese deporte es de hombres y que su hija debe de estar con las porristas. Ayúdalo a encontrar una solución a este caso para que su compañero de trabajo comprenda que el deporte no tiene género. Cuento contigo, ¿verdad? A partir de esto vas a realizar la siguiente actividad de cierre, en donde te vas a guiar de los ejemplos que anteriormente te di y vas a describir 5 problemas y 5 estrategias para mejorar la equidad de género o el trato igualitario entre hombres y mujeres. Debes de registrar tus respuestas en el cuadro que viene en la página 40 de tu manual. Gracias por la atención prestada a esta sesión. Nos vemos en la próxima. Bienvenidos a la 7ª sesión. En esta ocasión hablaremos de los derechos humanos. Tal y como en las sesiones anteriores, contaremos con actividades de apertura, desarrollo y cierre que te apoyaré a realizar. Pero, ¿sabes qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidas dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Sin embargo, es importante que sepas que el proceso de independencia no logró erradicar el esclavismo en México. Por eso es que, para finales del siglo XIX y principios del XX, en nuestro país muchas personas vivieron en condiciones de esclavitud. Vamos ahora a pasar con nuestras primeras actividades de apertura, en la cual, posteriormente a la introducción del tema de derechos humanos, toca el turno que, de manera individual, leas el párrafo de México Bárbaro, el cual se encuentra en la página 41 de tu manual. Después de analizar la lectura sobre la esclavitud, vas a representar mediante un dibujo lo que para ti signifique esclavitud. Esta actividad la podrás encontrar en la página 42 de tu manual.
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, color, religión, etc. Los derechos humanos son totalmente universales. A continuación haremos una retroalimentación de los derechos humanos. Acompáñame a descubrir el significado de cada uno. Y comenzamos hablando sobre el derecho humano de la libertad de conciencia. Dicho derecho es muy importante ya que toda persona tiene derecho a creer y pensar libremente según sus ideas y sus convicciones. Pasamos ahora a analizar el derecho de la libertad religiosa. Todo derecho de un ser humano. Toda persona tiene derecho de adoptar o de profesar o de cambiar sus creencias religiosas o filosóficas que más les agraden. Pasamos ahora con el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Toda persona tiene derecho a que el Estado garantice la protección de su domicilio y no podrá ser objeto de molestias arbitrarias ni afectarse ese derecho si no existe. El siguiente derecho es a la ciudadanía. Todo hombre o mujer que tenga la nacionalidad mexicana y cumpla con los requisitos que la Constitución establece tendrá el derecho a la ciudadanía mexicana. Analizamos el siguiente derecho, el cual es derecho a la educación. En México, el nivel preescolar, primaria y secundaria y media superior serán gratuitos y laicos. Los padres o tutores de los menores tienen la obligación de hacer que sus hijos o pupilos acudan a recibir educación. Pasamos ahora al derecho a la alimentación y nutrición. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Analizamos el siguiente derecho y es al trabajo. Este derecho va a permitir que a todas las personas gocen de una vida digna, toda vez que el trabajo favorece el desarrollo pleno, al sentirnos satisfechos por haber logrado cumplir aquello a lo cual aspiramos. El siguiente derecho es derecho a la seguridad social. Este derecho implica que el Estado debe realizar las acciones pertinentes para proporcionar servicios médicos, protección económica por enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, desempleo, invalidez o vejez. El siguiente derecho, y muy importante también, es a la libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información. Y finalizamos con el derecho de acceso a la justicia, donde toda persona tiene derecho de acudir ante los tribunales para que se le proporcione justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Vamos con las actividades de desarrollo. Con base en la explicación anterior, toca el turno de que realices la actividad que está en la página 43 de tu manual. Llenarás el cuadro comparativo como el que se muestra ahí abajo, marcando con una X los que consideras que son derechos humanos y escribirás una breve descripción del mismo. Guíate por las descripciones que te di anteriormente. Con base en la lectura de México Bárbaro de la página 41 que leíste al principio, vas a realizar la siguiente trivia y registra tus respuestas en la página 44 de tu manual. ¿Qué derechos humanos se violaron con la venta de personas? En la actualidad, ¿existe la venta de personas?
¿En tu comunidad te has enterado de violaciones a los derechos humanos? En caso de ser así, descríbelas. Recuerda que niñas, niños y jóvenes también tienen derechos. Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre del 2004, la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derecho según la CNDH en México. Vamos a pasar a ver los derechos de las niñas, niños y jóvenes, los cuales son 20. En primer lugar, tenemos derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Número 2, derecho a la prioridad. Número 3, derecho a la identidad. Número 4, derecho a vivir en familia. Número 5, derecho a la igualdad sustantiva. Número 6, derecho a no ser discriminados. Número 7, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Número 8, derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Número 9, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Número 10, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Número 11, derecho a la educación. Número 12, derecho al descanso y el esparcimiento. Número 13, derecho a la libertad de convicciones éticas, de pensamiento, conciencia, religión y cultura. Número 14, derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Número 15, derecho a la participación. 16, derecho de asociación y reunión. Número 17, derecho a la intimidad. Número 18, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Número 19, derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes. Y número 20, derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Déjame contarte que en México el trabajo infantil es una realidad. En 2019, el diario del Economista publica cifras preocupantes sobre el trabajo infantil. Para ello, los invito a leer la información sobre el trabajo infantil en México. Dicha información la podrás visualizar en la página 46 de tu manual. Bien chicos, en esta actividad lo que ustedes van a realizar es lo siguiente. Después de haber leído cada uno de los derechos de las niñas, niños y jóvenes, van ustedes a seleccionar el derecho que no es respetado en la información que presenta el economista. Por ejemplo, viene aquí el trabajo infantil en México y dice que en nuestro país hay un número importante de niños y adolescentes que se ven obligados a trabajar en muchos casos en condiciones que van a poner en riesgo su vida y les muestran algunas cifras. Dice ahí que del total de 2.3 millones, el 30% son niñas y el 70% son niños. Analicemos el siguiente caso. Dice que 111.306 no estudian porque realizan trabajo doméstico en su propio hogar, es decir, que el 83% de todos estos niños que no estudian son niñas que se están dedicando principalmente a las tareas del hogar y por eso no estudian. ¿Cuál es el derecho que aquí nos está respetando? Este derecho es a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, ya que como personas, como seres humanos y principalmente como niños, tienen derecho a vivir, tienen derecho a su desarrollo, tanto físico como profesional, y les están negando ese derecho en este aspecto del trabajo. Analicemos el siguiente ejemplo y dice que el 89% lo hace en una ocupación no permitida, ya sea por su edad o porque los pone en peligro.
¿Cuál es el derecho que aquí se está violando? Bueno, se viola el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, ya que existen muchos trabajos que no son aptos para niños y aún así las personas los obligan a realizarlos. Analicemos el siguiente ejemplo de duración de jornadas. Dice que el 29% trabaja más de 36 horas, el 24% entre 14 y 36 horas, el 24% hasta 14 horas y el 21% no tiene horarios. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se está violando el derecho al descanso y el esparcimiento. Y les muestro un último ejemplo para que ustedes puedan responder los que nos hicieron falta. Vemos ahora aquí que dice que los 3 principales motivos por los que los niños trabajan es principalmente para pagar su escuela y o gastos propios. Otra opción es por gusto o solamente por ayudar. Y una última opción es porque el hogar necesita de su trabajo. Aquí el derecho que se está violando es el derecho a la vida, a la supervivencia y nuevamente al desarrollo, ya que los niños desde muy pequeños se hacen cargo de su hogar y no tienen ese derecho a la libertad de ser niños, de disfrutar y de divertirse. Ahora que sabes la importancia de cada uno de los derechos de los niños, niñas y jóvenes, podrás realizar la siguiente actividad. Acciones para mejorar las condiciones de vida de las niñas, niños y jóvenes. Actividad de cierre. Ejemplo de acciones para mejorar las condiciones de vida de las niñas, niños y jóvenes. Estos niños vienen diariamente a vender frutas. El problema es que durante todo el día están en la calle sin comer y sin asistir a la escuela. ¿Me ayudas a encontrar una solución a este caso? Hoy me topé con estos niños de situación de calle. No tienen hogar y los traje a mi casa. Les di de comer, pero yo no puedo tenerlos aquí. Sé que tú tienes una solución para este par de hermanitos. Cuento contigo. Después de analizar los casos presentados anteriormente, realiza el último ejercicio de la página 47 de tu manual. Utiliza el siguiente cuadro para vaciar la información. A continuación, te comento la tarea para tu siguiente sesión. Para mejor visualización, ve a la página 47 de tu manual para que tengas lista la tarea para tu siguiente sesión. En casa deberás realizar las siguientes actividades. Vas a revisar la lectura Las Patronas, en pie de lucha por el migrante en México, que se encuentra en el siguiente vínculo. Posteriormente, vas a ir a ver el video y la desigualdad social en la Nueva España del siglo XVIII. Y finalmente vas a investigar las problemáticas sociales que existían en la Nueva España e investigar las prevalecientes en la sociedad actual. Puedes apoyarte en los datos que proporciona el INEGI. Todo tiene un comienzo y un final. Sin embargo, ha sido un placer conocerte y trabajar contigo durante estas sesiones. Espero que te quedes con muy buenos aprendizajes. Para las siguientes sesiones, trabajarás con la profesora Ruth, quien te brindará nuevos conocimientos. Felicidades en esta nueva etapa. Se despide de ustedes la profesora Rosa Guadalupe Sequera López. Hasta pronto.